Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches, tardes para cuando vean esta grabación. Hoy vamos a hablar de un tema, o todos los temas son importantes, pero este tema en este video pretendemos reunir todo lo que ya hemos hablado porque cada uno de los temas trae como, es una herramienta para esta maleta o este kit de nuevos conocimientos. Ya hablamos de la nutrigenómica, hablamos de la inflamación sistémica de bajo grado importantísima por lo que representa siendo la base o el pilar de enfermedades que hoy en día conocemos, enfermedades crónicas. Y asimismo, ahora tenemos que mencionar, que ya lo hemos mencionado, al eje intestino-cerebro, pero ahora vamos a hablar un poco más de él. Importante recordar cómo se da esta o cómo se gesta esta inflamación crónica de bajo grado que tiene implicancia en este eje tan importante. Bueno, entonces nuestro impacto como coaches depende también de entender esta biología o todos estos conceptos de una manera no tan profunda, pero sí entender qué es esto. Entonces, por eso nos enfocaremos en hablar o resumir o recopilar y agregar otros puntos más en este video. Vamos a empezar con la definición del eje intestino-cerebro. Como lo ven acá en esta diapositiva, es una red de comunicación bidireccional entre quién, entre el intestino y el cerebro, e integra sistema nervioso y sistema inmunológico. Recuerden cuando hablamos del sistema inmune, que es lo que enciende y mantiene esta llama prendida en la inflamación crónica de bajo grado, las hormonas, la microbiota intestinal para regular la salud física, mental y emocional. Lo que ocurre en el cerebro no se queda en el cerebro, como en Las Vegas. Perdón, lo que ocurre en el intestino no se queda en el intestino, como pasa en Las Vegas. Lo que ocurre en el intestino puede influir en cómo pensamos, en cómo sentimos y respondemos al estrés y viceversa. Entonces, les presento esta diapositiva o esta lámina porque es la conclusión de todo este tema, de todo lo que hemos hablado durante los videos anteriores. Hay un sistema nervioso central, lo comanda el cerebro tiene una comunicación, esa línea punteada que vemos ahí, con el intestino, y hay dos caras de la moneda, un eje o un sistema intestino-cerebro sano o alterado o enfermo. En el sano vamos a ver un comportamiento o estado cognitivo y emocional normal, un umbral sensitivo al dolor también normal, niveles de células inflamatorias reguladas, normales, con los mediadores químicos que les teníamos un nombre, citoquinas. Para que lo tengan allí en cuenta, cuando les digan citoquinas, simplemente son moléculas inflamatorias que genera el sistema inmune cuando es necesario y por ende también tenemos en un estado sano una microbiota normal, una microbiota intestinal normal. En el lado de la enfermedad, pues todo lo contrario, alteraciones en el comportamiento, en el estado cognitivo, emocional, disminución del umbral sensitivo al dolor, niveles anormales de estas células inflamatorias y esos mediadores inflamatorios y por lo tanto una disbiosis, que es lo mismo decir una microbiota alterada o disfuncional. Entonces, comencemos contándonos estos datos importantes. Empecemos por nuestro ecosistema interior. El intestino alberga aproximadamente 37 billones de microorganismos. Es una biomasa que pesa entre 1 y 2 kilos, imagínense, equivalente al peso de nuestro cerebro. Por eso lo llamamos también el segundo cerebro. No solo hay pasajeros allí, sino también su capacidad metabólica es comparable con la de un órgano vital. Resulta pues que estos huéspedes que allí se encuentran también, vamos a hablar ahorita de ellos, tienen un papel metabólico importante. A través de la fermentación justamente de la fibra soluble, producen ácidos grasos, lo hemos mencionado mucho, pero importante que entiendan, tengo que comer fibra o tengo que recomendar fibra porque genera ácidos grasos. ¿Y para qué me sirve eso? Dentro de los ácidos grasos tenemos el acetato, el butirato y el propionato. El butirato, que no solo es el combustible preferido de las células del colon, sino que también tiene propiedades antiinflamatorias potentes. Entonces, quiero contrarrestar la inflamación crónica de bajo grado, debo producir buen butirato. ¿Cómo produzco buen butirato? Consumiendo fibras,
fermentables o que mis bacterias puedan acceder a fibra que ellas puedan fermentar. ¿Qué tipo de fibra? Fibra soluble. También voy a pasar por acá. Importante esto. Ah, no, aquí. Esto que tenemos acá dentro de nuestro intestino, tenemos un 20% de bacteroides, de un 20 a 30, y de firmicutes, bacterias, de un 50 a un 60%. Nos hemos dado cuenta que las personas que tienen altos o mucha cantidad de firmicutes tienen más propensión a la obesidad y a la inflamación sistémica. Acá les dejo las fibras, una lista corta de qué es una fibra soluble o cuáles son las fibras solubles y las fibras insolubles. También existe lo contrario. Características claves: la soluble siempre va a formar geles en agua. Y esa, la soluble, es la que fermentan nuestras bacterias, es la comidita, por así decirlo, de ellas. Y como dice allí, favorece la producción de ácidos grasos de cadena corta. Por el contrario, y otros beneficios que ustedes podrán leer, por el contrario, la insoluble no va a generar ese gel o esa viscosidad en agua. Lo que va a hacer es que va a ayudar a que las heces tengan un volumen y eso va a favorecer a que se mueva el intestino, a que haya un mejor tránsito intestinal. Por eso previene el estreñimiento y contribuye a la salud del colon. Sabemos que el estreñimiento es un factor predisponente para cáncer de colon. Así que como seres humanos, para tener una microbiota saludable y un intestino funcional que se mueva, necesitamos las dos fibras, los dos tipos de fibras, solubles e insolubles. Entonces aquí tenemos funciones vitales importantes. Ya hablamos de la fermentación que produce ácidos grasos, por eso la lista de las fibras, pero también tenemos que fabrica vitaminas. Esta población dentro de nosotros de bacterias, de 37 billones de microorganismos que ya sabemos que pesan de 1 a 2 kilos, parecido a lo que pesa el cerebro y que precisamente por sus funciones parecen otro órgano, producen vitaminas como la vitamina K2, crucial para la mineralización ósea y metabolismo vascular, además de pequeñas cantidades de B12. Entonces yo creo que aquí ya sale a la luz un pensamiento que es normal que ustedes tengan. Entonces, si la K2 me ayuda a mineralizar mis huesos, mineralización ósea, y una persona empieza a padecer de osteoporosis y toma leche o que se cree que es una fuente de calcio buena o incluso calcio de origen vegetal y esos huesos no, no se mineralizan como tendría que ser. Entonces aquí ya me puedo hacer preguntas. Si está ingresando calcio, pero finalmente no se ve el efecto que quiere de un hueso bien mineralizado, hay un problema de la absorción de ese calcio. Las bacterias que están aquí en mi intestino entonces finalmente no están sintetizando esas vitaminas para que mi hueso se mineralice. No tendré las bacterias en la proporción adecuada. Esto ya entonces me empieza a poder hacerme preguntas, que es una de las maneras de llegar a las verdades y a los conocimientos. No solamente fabrica K2, importante para estas funciones, sino que también fabrica pequeñas cantidades, en cantidades mucho más pequeñas de B12. También tenemos aquí metabolismo de aminoácidos, importante el triptófano. Transforman el triptófano en metabolitos que activan los receptores de células inmunitarias, promoviendo la producción de citoquinas protectoras, como la interleuquina 22. Entonces, el triptófano, que también es un aminoácido que nos ayuda a generar serotonina, nuestras bacterias, nuestra microbiota, lo pone a trabajar y lo metaboliza generando otros metabolitos que le van a ayudar a nuestro cuerpo a producir esas citoquinas o esas moléculas que por el contrario bajan la inflamación. También tenemos que esta microbiota genera una función de barrera y defensa. Ocluyen patógenos, compite por nutrientes contra bacterias dañinas y producen compuestos antimicrobianos naturales. Y en la protección inmunológica, bueno, como lo vivimos acá, no, perdón, la protección, en el mantenimiento de barrera, una microbiota saludable va a proteger esa cerca de la que hablamos. Si tenemos un jardín con una cerca
esa cerca, estas bacterias le van a hacer muy buen mantenimiento para que no pase al torrente sanguíneo, para que no salga del jardín, volviendo a la analogía de la cerca, lo que no tiene que salir o no entre lo que no tiene que entrar. Entonces, recordar cómo mantenemos a estos bichitos saludables con fibras, con alimentación variada. Ya hemos hablado mucho de la nutrigenómica y precisamente es cómo responden nuestros genes o qué genes se expresan a partir de lo que ingresa y definitivamente vamos cada vez encaminándonos más a una alimentación libre de ultraprocesados y llena de comida real. Nuevamente acá los 5 pilares de la función de la microbiota. Esta imagen ya la conocen, me gusta mucho y siempre la deben recordar. Intestino sano, intestino permeable. ¿Qué pasa cuando el intestino está sano? Hay unas buenas, como unas buenas proteínas de unión que se llaman ocludinas o claudinas. Aquí sí hay otra imagen más bonita. Estas uniones estrechas precisamente van a permitir que no pase lo que no tenga que pasar y que se quede lo que tiene que quedarse. Cuando estas uniones estrechas no trabajan bien, ¿quiénes pasan? Esto que se llama acá lipopolisacáridos, que son partes de bacterias, y ahí es donde empieza la translocación bacteriana y también pueden ingresar incluso restos de comidas no digeridos a nuestro torrente sanguíneo. Importantísimo entonces entender que tenemos en este eje intestino-cerebro, se encuentra este eje vagal, que es una comunicación, ya lo hemos dicho, bidireccional. Resulta que a través del nervio vago, que lo hemos comentado, es el 10º par craneal, y la autopista principal de información entre el cerebro y el intestino, hay un flujo de información. Tenemos una comunicación en un 80% de fibras que transmiten el mensaje del intestino al cerebro, por eso son aferentes. Desde afuera lleva la información al cerebro, que es el centro de integración de la comunicación, y por otra parte tenemos la vía eferente que lleva información desde el cerebro hacia afuera. Entonces, esta comunicación formada o como la autopista principal, el nervio vago, nos hace entender, nos hace recordar que la integralidad de que lo que pase abajo, perdón, en el intestino, hay alguien que lo va a ir a contar al cerebro. Y lo que el cerebro se dé cuenta que está ocurriendo también a nivel de procesos, lo va a manifestar acá. Aquí no está, pero sabemos que en el cerebro, en el intestino, perdón, se producen muchos neurotransmisores o una gran cantidad de serotonina. Y cuando tenemos un intestino que no cumple con las condiciones necesarias para precisamente generar salud a nuestro cuerpo, esta barrera va a estar permeable, lo que ya saben, no se va a producir serotonina. Y algo interesante es que esa inflamación que está acá en nuestro intestino va a llegar al cerebro. A eso lo llamamos neuroinflamación. Muchos procesos de depresión y ansiedad vienen precisamente de un proceso neuroinflamatorio inducido por nuestro intestino. Entonces, qué importante es que como coaches, uno, claramente hagamos fuerza en el tema de la alimentación, pero importante también aprender a aumentar este tono vagal del que ya le hemos hablado. La respiración es un proceso que aparece, aparentemente es abstracto, no le hemos tomado el gusto, nos parece difícil, en la práctica nos cuesta porque precisamente algo importante dentro de ser coaches es la coherencia. Y como coaches no recomendamos lo que no practicamos. Como médico no prescribo de lo que yo no practico porque nunca he gozado de los beneficios de eso. De allí muchos hábitos como el ejercicio, dormir temprano, activar el nervio vago, por supuesto. Entonces, la invitación es a empezar a estimular ese nervio vago para que esta autopista intestino-cerebro se fortalezca, sea una vía bien construida con la alimentación y con el fortalecimiento del nervio vago, y pues que tanto intestino como cerebro gocen de salud y no estemos inflamados porque sí. Importantísimo entender
esto no puede ir desligado, no podemos dejar de hablar de la nutrición y tenemos que hablar de los patrones dietarios con más evidencia, que ya yo sé que ustedes lo leyeron, pero seguimos comentando sobre la dieta mediterránea. El foco clínico de la dieta mediterránea cuando se creó era la prevención cardiovascular, o es. Igual todos nos vemos beneficiados de cuidar nuestro corazón y nuestras venas, arterias. ¿Y cómo lo logramos? Alimentos claves. ¿Cuáles son? El aceite de oliva extra virgen de unas tres cucharadas más o menos, pescado 2 veces por semana, nueces. Aquí recomiendan el vino tinto morado, pero hacen referencia al vino tinto por el resveratrol que tiene la uva, que es un potente antioxidante. No hay que comprar vino, esto es lo que realmente lo dicen los estudios, pero no es necesario comprar vino, con el resveratrol de las uvas es suficiente. Y pues tenemos el estudio Predimed, que nos demostró definitivamente que hubo una reducción del 30% del riesgo relativo en eventos cardiovasculares mayores. Y la dieta MIND, de la que ya también hemos hablado, es una combinación de la dieta DASH y la dieta mediterránea. Diseñada para la salud cerebral, enfatiza en las verduras de hoja verde y las bayas como los arándanos. Los estudios demuestran que quienes siguen el patrón tienen una función cognitiva equivalente a personas 7 años y medio más jóvenes. ¿Queremos ser más jóvenes? Aquí está una forma de empezarlo a lograr. Aquí nuevamente podemos ver la comparación y estas prácticas clínicas de como coaches definitivamente debemos empezar a integrar, que va de la mano con el fortalecimiento de nuestro nervio vago. Experimento de presencia, ya lo habíamos mencionado, proponerle a nuestro asesorado, pero empecemos nosotros mismos en una comida a la semana de presencia total, sin pantallas, sin lectura y reflexión posterior sobre la diferencia experiencial. Quizá al principio sea aburrido, al principio no encuentre qué hacer, me distraigo y es difícil como estar pendiente de lo que estoy comiendo, de masticar, pero vamos educando nuestra mente. Auditoría de energía, vamos a registrar el nivel de energía y claridad mental a los 15, a los 60 y a los 120 minutos post comida durante 5 días para identificar patrones reactivos. Importante, comemos y hay gente que después de comer, personas que después de comer terminan cansadas, con sueño. Esto me puede estar hablando de un problema con la insulina, cómo mi cuerpo metaboliza la glucosa, pero también qué alimentos me genera intolerancia. Los estoy comiendo y después de comerlos se supone que el alimento se traduce en energía, termino cansado, termino con síntomas, me rasca algo, estornudo. Observar todo lo que pueda empezar a surgir después de comer en estos tiempos. En la intención nutricional, establecer una intención basada en valores antes de comer. Importante, escoger una afirmación. Cuando ustedes hablen con su asesorado, van a encontrar para él qué es importante. Pueden tomar eso en este momento. Elijo alimentar mi cuerpo conscientemente porque respeto el templo que se me fue confiado. O elijo empezar a comer saludable porque quiero una vejez al lado de mis nietos. Elijo comer saludable porque esto me dará fuerza para un matrimonio estable. Los intereses de el asesorado aquí cobran mucho valor. Integración gradual. Un solo cambio pequeño, por favor, esa es la ley del 1%. Todos los días podemos ser un 1% mejor. ¿Para qué voy a invertir un 10% si mañana no lo puedo sostener y mañana ya doy un 0%? Es mejor un 1% sostenido que al final nos va a dar un 100%. Un solo cambio pequeño y mesurable por semana. Evaluar el efecto bioquímico antes de ampliar nuevos hábitos. Evitar cambios drásticos. Una vez tenemos la suma de muchos unos por cientos. En una semana, si cada día cumplimos el mismo hábito por una semana, al final tendremos un 7% mejores en algo. Esto va a generar un cambio. Esto se va a notar y el paciente le va a gustar el cambio que obtuvo y lo va a querer sostener. Ahí estamos para apoyarlo, para continuar a proyectarse al futuro como coaches. Y esta síntesis del bucle de transformación me gusta, esto me encantó. El coaching no solo
no es solo, perdón, apoyo moral, es una intervención bioquímica medible. No solamente estamos dando consejos, después de dar consejos, estamos midiendo de manera objetiva los cambios que una persona está empezando a tener. Entonces, desde la psicología, respiración profunda, intención emocional antes de la comida, y preguntar y hacer un tracking de esto, cómo te estás siguiendo después, cómo te estás sintiendo después de esto. Neurología, activación del nervio vago, porque esto me activa el sistema nervioso parasimpático, que es el freno fisiológico de la huida. Fisiología, hay una reducción de la inflamación aguda, porque mis uniones estrechas del intestino, ¿se acuerdan que va como una cosita así? Están bien pegaditas. Genética, hay una microbiota óptima, perdón, ¿por qué? Porque estamos comiendo tan saludable, estamos comiendo con tanta inteligencia, con estrategia, que está llegando a nuestro cuerpo el combustible correcto, y eso el cuerpo sabe qué hacer con él, lo transforma en butirato, ayuda a nuestro código genético y apaga genes que potencialmente podrían habernos enfermado. ¿Y cuál es el resultado clínico? Un aumento sostenido de energía y claridad mental, lo que refuerza el estado psicológico inicial. Un asesorado con todos estos pilares bien sostenidos va a avanzar con nosotros en consulta. Va a tener fuerza para cumplir las metas y los planes que hayamos diseñado. Se va a sentir acompañado y comprendido, va a decir, yo tengo más fuerza desde que estoy caminando mi proceso terapéutico con este coach, porque este coach no solamente me da consejos de cómo debería ser mi vida, sino que también le interesa cómo como y cómo mi microbiota produce o trabaja a favor de mí, produciendo sustancias que le van a ayudar a mi cerebro y a mi cuerpo en general, y pues no estoy enfermo. Esta es la evaluación nutricional que podemos hacer como coaches. Podemos definitivamente, se los compartí en la primera clase, generar el diario de alimentación, 3 días o 7 días, como lo vean más fácil. Incluso 7 días siempre pienso yo que puede abrumar a los pacientes. Con 3 días ya tenemos muy buena información. Documentar qué come, cuándo y cuánto, y el contexto emocional cuando lo come. El mapeo gastrointestinal. Nosotros, sin ser médicos, podemos preguntar por síntomas. Te hinchas después de comer, tu estómago se pone grande después de comer, identifica con qué comida esto empieza a pasar, te llenas de gases todo el tiempo, tú vas al baño a hacer deposiciones todos los días, no vas, ok, entonces esta información como coach la recolectas y empiezas a ver, no hay buena fibra, no come bien, estos son los horarios de comida, come preocupado, tiene estos síntomas. Con esto ya tenemos mucha luz para orientar hacia a nuestro paciente, a nuestro cliente, a que vaya a una consulta médica, definitivamente. Matriz de las sensibilidades, va unido con todo lo anterior. Cuando el cliente empieza a documentar qué come y justamente los síntomas asociados a eso, pues ya empezamos a detectar sensibilidades. Un inventario riguroso de medicamentos y suplementos, si cabe en el contexto, que esté consumiendo el paciente actualmente, que podrían alterar la absorción de nutrientes. Quizá no sé cuáles, como coach, no sé cuáles alteran la absorción de nutrientes, pero puedo hacer la tarea de hacer la lista, de preguntar qué es lo que está consumiendo, y después puedo buscar a un médico, a una persona dentro de mi equipo de trabajo y consultarle o exponerle el caso clínico del paciente y decirle, él consume esto para que lo tengas en cuenta en interacciones o en posibles problemas de absorción. Y tenemos acá, uy, oh, me fui, perdón. Mecánica de ingesta, evaluación clínica de los hábitos de masticación y la velocidad del consumo calórico. Si recuerdan, cuando hablamos de las fases de la digestión, no más solamente todo lo que hace la masticación, el estado de presencia más la masticación son factores principales, primordiales, fundamentales para todo el proceso de digestión que se da de aquí en adelante. Acá tenemos entonces ese ciclo de transformación, hay un comportamiento,
la intención y la presencia que regulan ese sistema nervioso, ese sistema vagal o esa autopista, ese nervio vago que aumenta un neurotransmisor que se llama acetilcolina y eso activa los estados de descanso y digestión, pero necesitamos presente ese nervio vago, eso es lo que quiero que se queden con él, un nervio vago fuerte, un ecosistema intestinal robusto, poblado, diverso, porque se vuelve diverso, poblado, robusto, con la cantidad de información que ingresa por mi boca, es decir, los alimentos bien seleccionados que ingresan por mi boca, y eso nos lleva a una buena expresión genética donde nuestro mismo cuerpo sabe blindarse de silenciar lo que tiene que silenciar y por el contrario potenciar los genes que tendría que potenciar. Volvemos a la conclusión con la que empezamos, un sistema nervioso central saludable en conexión con un intestino saludable y las dos caras de la moneda, un estado sano, un estado enfermo. Espero que nos podamos encontrar pronto en clase y esta se hizo un poquito larga porque ameritaba todo este resumen, pero en clase podremos repasar y conversar mucho más. Hasta luego.